Si bien es cierto, por muchos años se pensó de que el átomo era la última división de la materia, pero sin embargo, jóvenes, los hechos experimentales corroboraron que no era así. Luego veremos un poquito sobre modelos atómicos, teoría atómica, pero porque de ahí se saca la conclusión de lo que ahora conocemos con el átomo. Sabemos que actualmente el átomo es ingraficable, o sea, mejor dicho, hay algunos átomos que son ingraficables. Los primeros sí, pero hay muchos que son ingraficables. Pero sin embargo lo estamos bosquejando más o menos para entenderlo, mira. Quiero que entiendas entonces que el átomo es un sistema, es una parte de la materia, es un sistema formada por más de 200 partículas subatómicas, conformada por dos partes, ¿no? Una zona central llamada núcleo y una zona externa llamada nube electrónica. Algunos le llaman zona cortical y algunos le llaman zona extranuclear, ¿correcto? O nebulosa también le llaman algunos, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Ahora, el átomo podrá tener más de 200 partículas subatómicas, pero las más importantes solamente son 3. Dos de ellas están congregadas en el núcleo. Por ejemplo, una de ellas se llama protón, en este caso las bolitas rojitas, y el azulito llamado neutrón, ¿sí? Son partículas del núcleo, son nucleones, ¿no? En cambio, hay una partícula que gira a su alrededor. Ella se denomina simplemente el electrón, ¿sí? Ya está, muchacho, muy bien. Pero jóvenes, si bien es cierto, el átomo podrá tener más de 200 partículas subatómicas, pero las más importantes solamente son 3, también llamadas partículas fundamentales, ¿no? Tenemos el protón, el neutrón y el electrón. El llamado protón se representa con una P positiva, el neutrón una N cerito y el electrón una N negativa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a la masa, te comento que la que tiene mayor masa es el neutrón, 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Ligeramente menor es el llamado protón, 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Y la menor de todas es el llamado electrón, 9,109 por 10 a la menos 28 gramos. Si me preguntan a mí, oye, ¿cuál es la partícula más pesada? Mi respuesta sería el neutrón. ¿Cuál es la más liviana? Mi respuesta sería el electrón, ¿correcto? En cuanto a la carga, el llamado protón tiene carga más 1. Recuerda que el neutrón tiene carga 0, o algunos le llaman que no tiene carga. Y el electrón tiene carga menos 1. Pero yo sé que usted alguna vez ha escuchado hablar de la palabra Coulomb, ¿no? Por ejemplo, el protón tiene carga más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ya? El neutrón sería 0 y el electrón sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? Ya está. Jóvenes, descubridor. Bueno, el llamado protón se le atribuye que el que lo ha descubierto viene a ser el amigo Rutherford. ¿Ya? Rutherford. El llamado neutrón se le atribuye al amigo Chadwick. Simplemente el amigo Chadwick. ¿Ya? Y el electrón se le atribuye al amigo Thomson. Ya no te vayas a olvidar, así, de esa manera, ¿no? A veces en los libros aparecen otros nombres, pero bueno, muy raro, más aparecen otros 3 nombres, ¿no? Porque realmente para llegar a ella se tuvo que hacer una serie de experimentos, ¿no? Pero bueno, relacionando algo importante, jóvenes, es que no te puedes olvidar que el llamado neutrón es ligeramente mayor en masa que el protón. En cambio el protón sí, mucho mayor que el llamado electrón, en ese orden, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre las partículas subatómicas. Pero jóvenes, el átomo es en lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo representamos un átomo? La llamada notación del átomo, algunos lo llaman núcleo también. La llamada notación del átomo se representa por un símbolo. Primero que nada debe llevar un símbolo, tú lo sabes. Tiene que llevar un símbolo. Aparte de llevar el símbolo, va a llevar 2 letras adicionales. Arriba lleva una A y abajo lleva una Z, ¿sí? Lo de arriba, jóvenes, se llama número de masa. Su nombre sería el número de masa. Y lo de abajo se llama el número atómico, ¿sí? El número atómico, ¿de acuerdo? De esa manera hablamos sobre la notación del átomo, ¿sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿correcto? Pero ¿qué me representa en sí el número atómico? El zetita, que es el más importante, porque él reconoce el elemento, él identifica el elemento. El número atómico zetita también se le llama carga nuclear. La carga nuclear zetita, joven, no es otra cosa que mi número de protones, ¿no? Por ejemplo, este átomo tiene 3 protones, zetita de él vale 3, ¿correcto? Zetita me va a dar mi número de protones. El número de masa son las partículas que hay en el núcleo, de ahí nace la palabra nucleones, simbolizada por la A. Si me va a dar la partícula que hay en el núcleo hay protones y neutrones, ¿sí o no, muchachos? Protones más neutrones. Pero en vez de colocarle protones, puedo colocarle Z, porque el número de protones es Z, mira, sería Z más neutrones por eso, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por de caso. El número de neutrones, bueno, si despejamos por acá mi número de neutrones, restando por acá mi número de neutrones, ¿será o no, muchachos, A menos Z? Simplemente sería A menos Z, nada más, ¿correcto? De esa manera calculamos, de esa manera estudiamos, de esa manera hallamos el número de neutrones, ¿correcto? Ahora, jóvenes, si bien es cierto, esto es la parte más importante de un átomo,
Pero sin embargo también no podemos dejar de lado las observaciones. Por ejemplo, todo átomo debe ser neutro. ¿Qué significa, profesor, que todo átomo sea neutro? Luego te explicaré por ahí, desde la época de Thomson, año 1898, donde decía que todo átomo tiene que ser neutro. Significaba, jóvenes, que mi número de protones tenía que ser igual a mi número de electrones. Todo átomo debe ser neutro, ¿sí? Y como protones es igual a Z, de ahí nace la letrita zetita y nace esa simbología llamada el pez, ¿no? Pero recuerda, esto solo se cumple para un átomo neutro. Si el átomo tiene carga, que dejaría de ser átomo, ya no se cumple esa regla, ¿de acuerdo? Para los que tienen carga no se cumple esta regla, ¿ya? Segunda observación. Generalmente, jóvenes, A debe ser mayor que Z. ¿Salvo quién? El hidrógeno, mira. Este es el hidrógeno. En este caso, A vale 1, Z vale 1. En este caso son iguales. Pero después, siempre, jóvenes, A debe ser mayor que Z, ¿está bien? Bueno, chicos, bien. Haciendo algunas observaciones importantes por ahí y luego ver ahora el complemento que sería justamente las denotaciones. Por ejemplo, el A acá vale 1, el A por acá vale 31, el A por acá vale 47, ¿sí? El A por acá vale 108, el A por acá vale 197, ¿correcto así? Cuando hablamos del Z, el Z para ella también vale 1, recuerda que es el número inferior. El Z para ella vale 15, el Z para ella vale 21, ¿está bien? El Z para ella vale 47 y el Z para ella vale 79, ¿correcto así? Ya está bien. Neutrones. Cuando hablamos de neutrones, bueno, recuerda que neutrones es simplemente la resta nada más. En este caso, 1 menos 1 sería 0. 31 menos 15 sería 16. 47 menos 21 sería 26, ¿está bien? De igual forma, jóvenes, acá sería 61 la resta y acá sería 118 la resta, ¿está bien? Pero no te olvides que siempre Z es igual que protones. Si Z vale 1, acá vale 1. Si Z vale 15, acá vale 15. Si Z vale 21, acá vale 21, nada más. De igual manera, si Z vale 47, acá vale 47. Y si Z vale 79, acá vale 79. ¿Está bien? Electrones. Recuerda que todo átomo debe ser neutro. Si todo átomo va a ser neutro, jóvenes, protones tienen que ser igual a electrones. Por lo tanto, acá sería 1, acá sería 15, acá sería 21. ¿Está bien? Acá sería 47 y acá sería 79, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar que todo átomo debe ser neutro. Cuando el átomo deja de ser neutro, ya no se le puede llamar átomo, se le llama realmente iones, ¿correcto? ¿Cómo lo vas a reconocer? Porque tiene carga, positivo o negativo. De ahí nace la palabra que van a haber dos tipos de iones, el catión y el anión. ¿Cómo tú representas un catión? Por la carga positiva, un anión por la carga negativa. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre? Un catión se genera cuando el átomo pierde electrones y un anión se genera cuando el átomo gana electrones, ¿está bien? Por ejemplo acá, él es un átomo neutro, Z vale 15, protones vale 15, electrones vale 15, ¿sí o no, muchachos? Por alguna reacción química, llámese en este caso una oxidación, el llamado fósforo va a perder, supongamos a ver que pierda 3 electrones, ya está. En primer lugar, si pierde electrones va a quedar cargado positivamente, ¿en cuánto? En la cantidad que ha perdido. Si ha perdido 3, la carga debe ser más 3, ¿está bien? Pero recuerda, solamente pierde electrones, no pierde nada más. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que el Z sigue siendo 15. Significa que protones sigue siendo 15. Lo único que cambia es electrones. Si tenía 15 y pierde 3, le quedará simplemente 12, nada más. No te vayas a olvidar, solamente debe cambiar mi número de electrones. De igual manera ocurre con el anión. El anión, jóvenes, va a ganar electrones. Pero primero a ver el átomo neutro. Por acá Z vale 16, protones 16 y electrones vale 16. ¿Ahí? Ya está. Supongamos a ver que gane en una reducción ahora un par de electrones. En una reacción. Gana un par de electrones. ¿Está bien? Si gana un par de electrones se va a cargar negativamente. ¿Cuánto? En la cantidad que ha ganado. Si ha ganado 2 será menos 2. Si hubiera ganado 3, menos 3. ¿Correcto así? Z sigue siendo la misma, 16. Protones sigue siendo la misma, 16. Electrones ya no sería 16. Si gana 2, ahora sería 18. ¿Correcto así? De esa manera, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, no te vayas a olvidar que la carga más 1 significa que perdió 1. Menos 2 ganó 2, más 3 perdió 3, menos 4 ganó 4 y más 5 perdió 5. Pero no te olvides, solo debe cambiar electrones. Porque protones es lo mismo que Z. O sea, acá sigue siendo 1, acá sigue siendo 8. Acá sería 17, acá sería 14 y acá sería 53. ¿Está bien? Ya está, ¿correcto sí? En cambio, electrones sí va a variar. Él tenía 1, pierde 1, ¿cuánto le queda? 0. Él tenía 8, gana 2, ¿cuánto le queda? 10. Tiene 17, pierde 3, ¿cuánto le queda? 14. Tenía 14, gana 4, ¿cuánto le queda? 18.
Tenía 53, pierde 5. ¿Cuánto le queda? 48. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cada una de ellas va a tener un nombre. El que tiene carga positiva, recuerda lo que se llama catión. ¿Sí o no, muchachos? Simplemente catión. El que tiene carga negativa se va a llamar anión. Positiva, catión. Negativa se llama anión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y por último también sería el catión acá, ¿correcto? El catión. ¿Está bien? Ya está. Aparte de llamarle catión y anión, muchachos, va a tener un nombre adicional. Si por A tiene el valor de 1, se le llama monovalente. Su nombre sería monovalente. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Si tiene el valor de 2, se le llama divalente. Simplemente llámale divalente nada más. Si tiene el valor de 3, se le llama trivalente. Trivalente. ¿Correcto? ¿Sí? Si tiene el valor de 4, se le llama tetravalente. ¿No? Sería tetravalente nada más. ¿Correcto? ¿Sí? Y si tiene el valor de 5, se le va a llamar pentavalente. ¿Correcto? Pentavalente, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre los llamados iones, ¿sí? No te vayas a olvidar, el ion se genera cuando el átomo pierde o gana electrones, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre los iones, ¿está bien? Tipo de átomo, veamos. No te vayas a olvidar ahora, los tipos de átomos, por ejemplo, son 4 casos: isótopos o hílidos, isóbaros, isótonos y especies isoelectrónicas. Por ejemplo, no te confundas con los iones, ¿no? Los iones son casos especiales. En cambio, los tipos de átomos sí. Por ejemplo, jóvenes, si nos ponemos a hablar de los isótopos o hílidos, van a ser aquellos átomos que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa, ¿está bien? Por ejemplo, si nos ponemos a hablar del hidrógeno, en el mundo real van a haber 3 tipos de hidrógenos. Uno se llama protio, el otro deuterio y el otro tritio, ¿está bien? ¿Qué es lo común entre ellos? Bueno, por ser del mismo elemento, deben tener igual Z, Z1, 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 porque tienen igual Z, recuérdalo. Pero van a tener, jóvenes, diferente número de masa. El proteo tiene número de masa 1, el deuterio número de masa 2 y el tritio número de masa 3. La diferencia lo da el número de masa, míralo. En cambio, lo de abajo, zetita, es la misma, ¿está bien? Ahora, jóvenes, de repente te ejemplizo yo con el hidrógeno, porque es el más importante de todos. El proteo, por ejemplo, es el más abundante. El tritio, por ejemplo, es el menos abundante. Inclusive el tritio tiende a ser radiactivo, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? Por si acaso. Jóvenes, al tener el mismo Z, van a tener la misma configuración también. Eso hará que tengan las mismas propiedades químicas. Por lo tanto, al tener igual Z, tiene las mismas propiedades químicas. Igual propiedades químicas. ¿Correcto? ¿Sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Iguales propiedades químicas. Ya está, ¿correcto? El carbono. El carbono, jóvenes, tiene 3 isótopos. Van a tener igual Z, el 6, 6 y 6. Pero la diferencia lo va a dar el número de masa. Hay un carbono 12, hay un carbono 13 y hay un carbono 14. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre los isótopos, ¿está bien? Sobre los isóbaros, jóvenes. Los isóbaros es lo contrario al anterior. Primero, van a tener igual número de masa, pero diferente Z, mira. ¿Por qué lo contrario al anterior? ¿Está bien? Jóvenes, ¿qué significa eso? Que los números superiores tienen que ser iguales. Por ejemplo, si yo quiero que el carbono y el hidrógeno sean isóbaros, si él vale 14, él también tiene que ser 14, mira. ¿Ahí? De igual manera, muchachos, de igual manera. Si el argón vale el número de masa 40, el calcio, para que sea su isóbaro, también debe ser 40. ¿Ya? De esa manera hablamos sobre los isóbaros. No te vayas a olvidar, van a tener igual número de masa, o sea, igual número superior, recuérdalo. ¿Está bien? Los isótonos. Se van a llamar isótonos porque van a tener igual número de neutrones, pero diferente tanto A como Z. Por ejemplo, míralo. Yo quiero que el carbono y el hidrógeno sean isótonos. Si van a ser isótonos, deben tener igual número de neutrones. Réstalo, me da neutrones. Por ejemplo, acá me da 8. Entonces acá también tiene que ser 8. La única forma que acá sea 8 es que el número de masa de ella sea 14, mira. De esa manera, mira. ¿Correcto así? ¿Ya? Igual acá, mira. Cromo y hierro. Acá vale 52. ¿Por qué, profesor? Réstalo, vas a ver. 52 menos 24 me da 28. 54 menos 26 me da 28. ¿Sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre los llamados isótonos. Conclusión. ¿Por qué le vas a llamar isótonos? Porque van a tener igual número de neutrones. ¿Correcto así? ¿Ya? Por si acaso. La última especie se llama isoelectrónica. La verdad, muchachos, es que cuando tú hablas de la palabra iso y la palabra electrónico, se refiere al número de electrones. Por lo tanto, debe tener igual número de electrones. Igual número de electrones. ¿Está bien? Bueno, nos vamos adelantando a la llamada configuración electrónica, porque para que también sean isoelectrónicos, también deben tener la misma configuración. La misma configuración. ¿Correcto así? Ya, por si acaso. Por ejemplo, mira, ve. El llamado neón, así como está, tiene 10 electrones, porque el Z me da electrones. El sodio tiene 11, el aluminio tiene 3, el fósforo tiene 15. A ver, otra vez. El neón tiene 10 electrones. El sodio tiene 11, pero yo quiero que tenga 10. Pregunto, para que tenga 10, ¿qué carga debe llevar?
¿Será o no más 1, muchachos? Porque era 11, pierde 1 y se vuelve 10, ¿sí o no, jóvenes? De igual manera quiero que el aluminio sea 10. Dime tú, a ver, ¿qué carga debe tener el aluminio? Correcto, ¿será o no más 3, muchachos? Simplemente más 3. Y quiero que tenga 10 acá, correcto, muy bien, sería más 5, ¿sí o no, jóvenes? Conclusión, ¿por qué le llamas isoelectrónicos? Porque debe tener igual número de electrones y también, por supuesto, igual configuración. Ahora, jóvenes, hablar del átomo, manifestar sobre el átomo, se dieron muchas conjeturas, ¿no? Por ejemplo, mira, que el átomo tenga núcleo, que tenga niveles, que tenga subniveles y todas esas cosas, jóvenes, se dieron muchas conjeturas. La verdad que eso nace de antaño, ¿no? Jóvenes, la primera idea del átomo lo dieron en Grecia. Fueron los filósofos griegos Leucipo y Demócrito, más o menos entre los años 500 a 400 a.C. Los filósofos griegos Leucipo y Demócrito decían, oye, si tenemos un cuerpo lo podemos fraccionar. Lo podemos fraccionar, pero tendrá que llegar una última parte que ya no se puede fraccionar. Justamente ella le vas a llamar el átomo, decía. Ahora, el átomo, jóvenes, significa simplemente sin división. Por lo tanto, entonces, la última división de la materia no puede tener división. Eso es lo que decía Leucipo y Demócrito. Lógicamente, Aristóteles y su gran, ¿no?, escuela filosófica realmente negó la existencia del átomo. Y él decía, no, caramba, ¿por qué pensar que el átomo existe? ¿Por qué pensar que el átomo es la última división de la materia, mejor dicho? Si nos transformamos ese mundo microscópico, te darás cuenta que él también se tiene que dividir. En otras palabras, no existe el átomo y la división debe ser infinita. Como realmente el auge filosófico de Aristóteles era grande, muy grande, realmente, jóvenes, se tuvo que desterrar la teoría lanzada por Leucipo y Demócrito. Tal es así, jóvenes, que tuvo que recurrir al año más o menos 1802, 1808. Tuvo que pasar más de 2000 años para poder hablar sobre el átomo. Y fue el inglés John Dalton que retoma lo mencionado por Leucipo y Demócrito. Él hace un texto, edita un texto, llamado El Nuevo Sistema de la Filosofía Química, donde en ella manifiesta 4 postulados importantísimos. Primero, de que el átomo es una esfera. Es una esfera, no es un cubo, no es un paralelepípedo, nada, es una esfera. Es una esfera, ¿no?, muy dura, muy compacta, maciza, indivisible, indestructible, ¿correcto? Inclusive invisible. Claro, era tan pequeña que no se podía ver. En el segundo postulado dice, oye, 2 carbonos son completamente iguales, tanto en masas y propiedades. Pero un carbono con un nitrógeno son completamente diferentes, sobre todo en propiedades y masas. ¿Está bien? En el tercer postulado dice, oye, el átomo no se destruye. El átomo permanece indivisible, inclusive en las reacciones químicas más violentas, porque el átomo es indestructible, recuérdalo. ¿Está bien? Jóvenes, en el cuarto postulado dice, toda molécula se forma por la unión de átomos. El agua se forma porque el hidrógeno y se junta con el oxígeno. El amoníaco se forma porque se junta el nitrógeno con el hidrógeno, pero siempre en una relación de números enteros y sencillos. Eso justamente decía el amigo John Dalton, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, jóvenes, evocándonos a la actualidad, muchachos, realmente los 4 postulados, ¿no?, evocándonos a la actualidad, solamente el último es verdadero. ¿Por qué? En el primer postulado, 2 carbonos no son completamente iguales, pueden tener masas diferentes, y lo hemos visto con los isótopos. El tercer postulado me dice, ¿no?, recuerda que el átomo no es la última división de la materia, no te olvides, ¿no? Esto es falso, ¿está bien? Entonces, el segundo postulado, ya sabes, 2 carbonos no son completamente iguales, falso. El tercer postulado dice, el átomo nunca se destruye, falso. También el átomo se destruye, ¿no?, generando nuevos átomos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, muchachos, a la actualidad los 3 primeros postulados son falsos. Solamente la última es verdadera, porque toda molécula se forma por la unión de átomos, ¿correcto o no? ¿Sí? Ya no te debes olvidar, ¿correcto? La tercera teoría lo dio el amigo Thomson. ¿Eso ocurre por qué? Porque realmente el amigo Dalton no podía sustentar muchas cosas. Los científicos lo que empezaron a preguntar, a indagar, y él no podía resolver muchas cosas, ¿no? Es ahí donde comienza a hacer una serie de descubrimientos, ¿correcto así? ¿Ya? Por el caso. Jóvenes, dentro de ella se rescata justamente lo que vendría a ser la creación del espectrómetro de masa. El amigo Thomson crea el espectrómetro de masa. Realmente él estudió los rayos catódicos, ¿no?, que a la larga son electrones nada más, que es la corriente eléctrica. Justamente él se basó en lo que ya había dicho, jóvenes, William Crookes, ¿no? Entonces, estudiando los rayos catódicos también él, que ya lo había hecho William Crookes, justamente, jóvenes, en el año 1897 crea su espectrómetro de masa y con él descubre el electrón. Para ser exacto, halla la relación carga y masa del electrón. Al hallar todo eso, jóvenes, se da por descubierto el electrón. Por eso que se le atribuye a Thomson como el descubridor del electrón. Y en base a él, edita su modelo llamado Bodin con pasas. En su modelo Bodin con pasas dice,
El átomo es una esfera completamente positiva, dentro del cual están distribuidos los electrones. Eso, jóvenes, lo dice el amigo Joseph John Thomson, ¿correcto? ¿Sí? El átomo es una esfera enteramente positiva, dentro del cual están distribuidos los electrones, uniformemente, decía él. Pero concluí diciendo que el átomo tiene que ser neutro. ¿Qué significa eso? Que el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de electrones. Tú dirás, profe, ¿protones igual a electrones? Sí, pero en ese año no se había descubierto a los protones, solamente cargas positivas, nada más. Eso decía justamente el amigo Thomson, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Realmente, jóvenes, la contribución de las diferentes teorías daba cada vez más concisa y armar más el átomo, ¿no? Tal es así que en el año 1909 Ernest Rutherford, conjuntamente con dos de sus alumnos, experimentan una placa de oro con rayos alfa, partículas alfa. Bombardean una lámina de oro muy delgadita llamada pan de oro con partículas alfa. Al observar justamente, ¿no?, ese proceso, se percata que la gran mayoría de rayos pasaba libremente, solamente algunos comenzaban a desviarse. Entonces él razona y dice, carambas, si la lámina de oro es demasiado compacto, ¿por qué pasa la partícula libremente? ¿Por qué el alfa pasa libremente? La única conclusión que llega es que el átomo debe ser hueco. Pero si algunos de ellos eran rebotados, es porque tiene que tener una parte central positiva, tan igual como lo tenía el rayo alfa, porque el rayo alfa era positiva. Entonces dice justamente el amigo Rutherford que simplemente el átomo tiene que tener dos partes necesariamente. Una parte central positiva llamada núcleo y una zona externa donde el electrón giraba a su alrededor en forma circular, ¿correcto? Eso, jóvenes, concluye justamente el amigo Rutherford, porque él descubre el electrón. En base a ello dice que el átomo está formado por un núcleo positivo y el electrón que gira circularmente en forma indefinida. En el segundo postulado dice, como la gran mayoría de rayos pasa libremente, el átomo más parece hueco, de tal manera que el tamaño del átomo comparado con el núcleo era aproximadamente 10.000 veces, ¿correcto? Y en el tercer postulado dice, el átomo es como un sistema planetario en miniatura. Así como los planetas giran alrededor del Sol, el electrón o los electrones giran alrededor del núcleo, ¿correcto? De esa manera, jóvenes, el amigo Rutherford manifiesta su modelo llamado sistema planetario en miniatura, ¿no? Porque en el tercer postulado acota eso y dice, ¿no?, el átomo es como un sistema planetario en miniatura, ¿correcto? Pero por ahí que le preguntaban a Rutherford que si el núcleo era positivo y el electrón era negativo, se suponía que tenía que caer hacia el núcleo y colapsar totalmente, ¿no? El amigo Rutherford, de una u otra manera, no tuvo una explicación clara sobre ella. Tal es así que el amigo Bohr, 2 años después, en el año 1913, basándose ya en el error de Rutherford, ¿no?, y planteando un modelo atómico para el hidrógeno nada más, y además basándose en la energía, en la teoría cuántica, ya él manifiesta, ¿no?, en forma un poquito más acertada sobre su modelo atómico, ¿no?, llamado modelo de Bohr, ¿correcto? En el primer postulado dice, es cierto, el electrón gira en forma circular alrededor del núcleo, es correcto, indefinidamente correcto, pero el electrón no está en cualquier lugar, solamente está, jóvenes, en niveles llamados niveles estacionarios. ¿Qué significa eso? Nivel donde su energía era constante. En el segundo postulado dice, el electrón gira solamente en órbitas permitidas, ¿no?, donde el momento angular era un número entero de h sobre 2pi. De eso se saca la conclusión para hallar el radio, que va a ser igual a 0,53 por el nivel al cuadrado dado en Armstrong, ¿correcto? De esa manera, jóvenes, justamente contribuye el amigo Niels David Bohr, ¿no? En el tercer postulado dice, oye, mientras que un electrón gira en una misma órbita, no emite ni absorbe energía, porque dicho nivel está cuantificado, porque dicho nivel se llama estacionario, ¿correcto? Y da una ecuación para hallar su energía, mira, menos 13,6 electrón-voltio sobre el nivel elevado al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Acá el radio era 0,53 por el nivel al cuadrado, el A cerito se llama Armstrong. Recuerda que un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, por si acaso. El cuarto postulado, jóvenes, contribuye a lo anterior nada más, ¿no?, donde dice, conforme un electrón se va alejando del núcleo, su energía va aumentando, correcto. Entonces, si yo quiero pasar de un nivel inferior a otro superior, tiene que absorber energía, porque va a pasar uno de mayor. El caso inverso, si voy a pasar de superior a inferior, tiene que liberar energía. Eso lo manifestaba justamente el amigo Bohr, ¿correcto? Una contribución a ella fue justamente el amigo Sommerfeld, ¿no? Arnold Wilhelm Sommerfeld, decía algo importante, año 1916, donde dice, solamente en el primer nivel el electrón gira en forma circular. A partir del segundo nivel el electrón gira en forma elíptica, ¿no?